Dijo que sí antes de terminar de escuchar la pregunta. No fue una decisión, fue un reflejo. Colgó el teléfono, abrió el calendario, vio que no había espacio y empezó a mover compromisos para crear uno. Era martes a las 9 de la mañana y ya llevaba 40 minutos respondiendo cosas que otros habían decidido que eran urgentes. No lo pensó así en ese momento. Lo pensó como trabajar. El agotamiento tiene una cura conocida: dormir, parar, tomarse unos días. Pero lo que describes no es agotamiento. Es otra cosa, más difícil de nombrar. Es la sensación de que por más que termines tareas, el fondo del pozo nunca aparece. Que trabajas más que hace 5 años. Y sin embargo, al final de cada semana, la pregunta que evitas formularte en voz alta es si alguna de esas cosas importaba realmente. No si eran necesarias, si importaban. Lo que vas a escuchar no es una lista de técnicas ni un sistema de gestión del tiempo disfrazado de sabiduría. Es algo más incómodo. Un diagnóstico de por qué personas inteligentes y comprometidas terminan viviendo vidas que nadie les impuso explícitamente, pero que tampoco eligieron. La diferencia que hay entre esas dos cosas es más pequeña de lo que parece y más decisiva de lo que cualquiera quisiera admitir. El problema nunca fue la falta de tiempo, pero fue la confusión entre estar ocupado y ser efectivo. Entre moverse con velocidad y avanzar hacia algo. La pregunta que esta narrativa planta desde ahora, y que solo encontrará respuesta cuando hayamos recorrido cada uno de los pasos que siguen, es si los hábitos que organizan tu vida son realmente tuyos, o si son simplemente lo que quedó después de que todo lo demás te formó sin pedirte permiso. Basado en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey, y adaptado en formato narrativo para hacer sus ideas prácticas y envolventes. Capítulo 1. El ruido que llamas vida. Cuando la urgencia deja de ser circunstancia y se convierte en carácter. Hay un momento muy breve que ocurre justo antes de que el día comience, antes de que el teléfono vibre, antes de que recuerdes lo que tienes pendiente, antes de que el peso de todo lo que no terminaste encuentre el camino de regreso a tu conciencia. Es un momento que dura quizás 3 o 4 segundos, y la mayoría de las personas lo atraviesa sin notarlo. Tú lo conoces. Hay mañanas en que tu cuerpo despierta solo, sin alarma, en ese silencio que existe justo antes del amanecer, y por un instante no eres nadie que tiene que hacer nada. Eres simplemente alguien que respira. El techo está ahí. La habitación tiene esa quietud particular de las cosas que no necesitan nada de ti, y en ese instante, si te permites habitarlo, aunque sea un momento más, notas algo extraño. No sientes urgencia. Lo que sientes 3 segundos después ya es otra historia, porque en cuanto la mente empieza a moverse, la lista aparece. No la lista escrita en papel, la otra, la que llevas en algún lugar detrás de los ojos y que nadie más puede ver, los correos que no respondiste ayer, la conversación que dejaste incompleta, la reunión de las 10 que nadie preparó bien, el proyecto que lleva 2 semanas en pausa porque siempre hay algo más urgente que hacerlo avanzar, el mensaje que tenías que mandar y que ahora, a las 6:15 de la mañana, lleva 15 horas de retraso. Y con esa lista llega, sin que nadie te lo diga, la sensación de que el día ya comenzó antes de que tú pudieras comenzarlo. Eso es exactamente lo que vamos a examinar aquí. No el estrés, no la sobrecarga, no las técnicas para manejar mejor el tiempo. Lo que vamos a examinar es algo más estructural y más difícil de ver. La manera en que una persona puede construir, sin ningún propósito consciente, una vida organizada alrededor de responder en lugar de decidir. Una vida donde la urgencia no es una circunstancia que ocurre de vez en cuando, sino el ambiente en el que todo transcurre todo el tiempo. La diferencia importa. Una circunstancia se gestiona. Un ambiente te forma. Cuando algo urgente interrumpe tu semana, puedes manejarlo y volver a lo que estabas haciendo. Pero cuando lo urgente es el ritmo base de tu existencia, ya no lo manejas. Lo habitas. Y después de habitarlo el tiempo suficiente, empiezas a creer que así son las cosas. Que así son todas las semanas. Que así es, en el fondo, la vida adulta responsable. La primera vez que alguien te señala que no tiene por qué ser así, la reacción más común no es el alivio, es la irritación. Porque llevas años construyendo una competencia real en sobrevivir ese ambiente. Has desarrollado habilidades genuinas para moverte rápido, para apagar fuegos, para responder en segundos, para adaptarte a lo que el día traiga.
Esas no son habilidades menores, las has cultivado con esfuerzo. Y cuando alguien te dice que quizás estás resolviendo muy bien el problema equivocado, lo que sientes no es curiosidad. Sientes que te están restando. Existe una distinción que muy poca gente hace en voz alta, aunque la mayoría la ha sentido alguna vez en alguna forma. La distinción entre ser competente y ser efectivo. Competencia es la capacidad de hacer bien las cosas que se te piden. Efectividad es la capacidad de hacer las cosas que te acercan a lo que importa. Las dos pueden coexistir en la misma persona, pero también pueden estar completamente desconectadas. Y cuando lo están, la persona que las vive desde adentro a veces no lo nota durante años. Hay personas extraordinariamente competentes en trabajos que no les pertenecen, que responden correos con una velocidad y precisión admirables, pero cuyos correos no deberían escribir ellos, que ejecutan proyectos con disciplina real, pero cuyos proyectos no están conectados a ninguna dirección que ellos eligieron, que resuelven problemas de otras personas con una generosidad auténtica, pero cuya agenda propia lleva meses sin tocarse. No es pereza, no es falta de compromiso. Es algo más sutil y más difícil de corregir, la ausencia de una brújula interna que diferencie lo que hay que hacer de lo que hay que hacer tú. La pregunta que pocas personas se formulan en términos claros es ¿cuándo empezó esto? No el caos de esta semana, el patrón que produjo esta semana. Porque nadie llega a la vida reactiva de un día para otro. No hay un momento específico en que una persona decide, a partir de ahora, voy a vivir respondiendo a lo que los demás definan como urgente. Lo que ocurre es más gradual y por eso más difícil de detectar. Ocurre a través de una serie de adaptaciones razonables. Dices que sí a algo que no querías asumir, pero las circunstancias lo hacían necesario. Una vez, después otra. Cambias tus prioridades porque alguien más las necesita con urgencia y tú tienes capacidad de esperar. Pospones lo propio porque lo propio puede esperar y lo ajeno no. Y cada una de esas decisiones, tomada de manera aislada, era razonable, incluso generosa, incluso lo que se esperaba de alguien maduro. El problema no estaba en ninguna de ellas por separado. Estaba en lo que se construyó con todas ellas juntas. Hay una diferencia entre adaptar tu agenda a las circunstancias y dejar que las circunstancias reemplacen tu agenda. La primera es flexibilidad. La segunda es pérdida de dirección disfrazada de responsabilidad. Las dos se sienten igual desde adentro, sobre todo al principio. Stephen Covey observó algo que parece obvio cuando se nombra, pero que pocas personas habían formulado con esa claridad antes de él, que durante décadas, la literatura sobre el éxito se había enfocado casi en su totalidad en lo que llamó la ética de la personalidad. Técnicas de comunicación, estrategias de influencia, habilidades para generar buena impresión, métodos para parecer más organizado, más confiable, más seguro. Nada de eso es inútil. El problema es lo que está ausente. Lo que está ausente es el carácter, no el carácter como concepto moral elevado. El carácter como la estructura interna desde la cual una persona opera, el conjunto de valores que guían sus decisiones cuando nadie está mirando, la claridad sobre lo que importa, que sostiene las elecciones cuando todo empuja en otra dirección. Sin ese fundamento, todas las técnicas son superficie. Puedes aprender a comunicarte mejor sin saber lo que quieres decir. Puedes volverte más organizado sin saber hacia dónde vas. Puedes desarrollar habilidades de influencia sin tener claridad sobre por qué quieres influir en alguien. La ética de la personalidad produce personas hábiles que no saben para qué usan sus habilidades. Hay una imagen que sirve para entender dónde estamos antes de poder cambiar algo. Imagina que llevas años subiendo una escalera con velocidad y disciplina. Cada mañana te levantas, pones un pie delante del otro, subes. Eres constante, eres eficiente, has desarrollado una resistencia considerable. Las personas que te rodean te admiran por tu capacidad para seguir subiendo cuando otros se detienen. Y un día, alguien desde arriba mira hacia donde estás y te dice, la escalera está apoyada en la pared equivocada. Ese momento tiene una textura particular. Primero, no lo crees. Llevas demasiado tiempo subiendo como para que el edificio sea el incorrecto. Después, si lo crees, sientes algo que no es exactamente frustración. Es algo más parecido al vértigo, porque si la pared es incorrecta, entonces la velocidad con la que has subido no era un activo, era el problema. Más rápido en la dirección equivocada no es progreso, es eficiencia al servicio de un error.
El desorden que el diagnóstico intenta hacer visible no es el caos externo. No son las semanas imposibles ni los proyectos que se acumulan. Eso son síntomas. El desorden real opera a un nivel más profundo y más silencioso. La ausencia de una arquitectura interna desde la cual distinguir qué merece tu energía de qué simplemente la reclama. Porque todo reclama tu energía. Eso no va a cambiar. El teléfono siempre tendrá una notificación nueva. El correo siempre tendrá algo que no respondiste. Alguien siempre necesitará algo que tú puedes dar. La urgencia de los demás siempre va a existir y siempre va a tener más inmediatez visible que tus propias prioridades. Lo que decide si esa urgencia te gobierna o simplemente te informa no es la fuerza de voluntad. La voluntad es un recurso limitado que se agota con el uso, y construir una vida sobre ella es como construir una casa sobre arena húmeda. Funciona mientras no llueve. Lo que decide es algo más estable y más profundo, el conjunto de principios que operan por debajo de tus decisiones cotidianas. Los valores que ya no necesitas recordarte porque están integrados en cómo percibes las situaciones antes de que empieces a pensar en ellas. Cuando esa estructura no existe, la urgencia llena el espacio. No porque sea maliciosa, sino porque la naturaleza de los sistemas es que algo siempre ocupa el centro. Si tú no ocupas el centro de tu propia vida con intención y claridad, lo urgente lo ocupa sin esfuerzo y sin pedir permiso. Hay algo que ocurre cuando una persona lleva suficiente tiempo en el modo reactivo. Deja de percibir la reactividad como una respuesta a las circunstancias. Empieza a percibirla como su carácter. Esto cambia completamente la pregunta disponible. Cuando alguien cree que es reactivo porque las circunstancias son demandantes, la solución que busca es gestionar mejor las circunstancias, reducir las reuniones, aprender a delegar, instalar un sistema de gestión de tareas. Estas son soluciones reales para un problema percibido. Pero cuando la reactividad se ha convertido en identidad, ninguna de esas soluciones toca el origen. Puedes reducir las reuniones y llenar el tiempo con otras urgencias. Puedes aprender a delegar y seguir sintiéndote gobernado por lo externo. Puedes instalar el sistema más sofisticado del mundo y seguir tomando decisiones desde el mismo lugar interno. Porque el sistema no decide por ti, tú decides desde quién eres. Y si quién eres es alguien que responde, los sistemas que construyas van a organizarte para responder mejor. La pregunta que importa no es cómo ser más organizado, es desde qué lugar interno tomas tus decisiones. Piensa en tu calendario de la semana pasada, no en lo que tenías planeado, en lo que realmente hizo, los compromisos que sostuvo, las horas que absorbió, las prioridades que reflejó. El calendario es, con una honestidad que pocas cosas igualan, la autobiografía de tus valores reales. No los que declararías en una conversación sobre lo que importa en la vida. Los que operan un martes a las 4 de la tarde, cuando tienes que elegir qué haces con la próxima hora. Hay personas que dicen que su prioridad es su salud. Sus calendarios registran que su prioridad real es la disponibilidad permanente. Hay personas que dicen que su prioridad es su familia. Sus calendarios registran que su prioridad real es la productividad percibida. No porque sean hipócritas, porque hay una brecha entre los valores que aspiramos a tener y los valores que realmente gobiernan nuestras elecciones cotidianas. Y esa brecha solo se hace visible cuando dejas de mirar lo que dices y empiezas a mirar lo que haces. El calendario no miente. Tú puedes mentirte, pero el calendario registra. Lo que este diagnóstico no es, y es importante establecerlo desde aquí, es un llamado a la culpa. La culpa es uno de los mecanismos menos útiles para producir cambio real. No porque sea cómodo evitarla, sino porque la culpa opera sobre el pasado, y el pasado no tiene solución, solo tiene comprensión. Lo que el diagnóstico busca es otra cosa: claridad sobre el mecanismo. Entender cómo funciona el sistema que produjo los resultados que ya no quieres, no para castigarte por haber estado en él, sino para que puedas salir de él con conocimiento en lugar de solo intención. Hay una diferencia enorme entre decir, tengo que cambiar, y entender por qué el cambio no ocurre, aunque hayas querido cambiar antes. La mayoría de las personas que buscan transformación real en su vida no carecen de motivación, carecen de diagnóstico. Trabajan duro para cambiar comportamientos superficiales sin tocar la estructura que produce esos comportamientos. Cortar las ramas de un árbol no cambia sus raíces. El árbol vuelve a crecer desde donde siempre estuvo arraigado. El paradigma es el término técnico
que Covey utiliza para nombrar algo que todos hemos experimentado sin necesariamente haberlo articulado. La manera en que percibes la realidad determina cómo respondes a ella. No es filosofía abstracta, tiene consecuencias inmediatas y medibles. Dos personas pueden estar en la misma situación, con los mismos recursos disponibles, y producir resultados completamente distintos. No porque una tenga más habilidades que la otra, porque perciben la situación de manera diferente. Una ve obstáculos donde la otra ve información, una ve demandas donde la otra ve elecciones, una ve circunstancias que determinan su rango de acción, la otra ve circunstancias que informan sus decisiones, pero no las determinan. El paradigma no es una opinión que puedes cambiar con fuerza de voluntad, es una estructura perceptiva que se construyó durante años, a través de experiencias, modelos, aprendizajes, fracasos y éxitos. No la elegiste de manera consciente, la desarrollaste. Y eso significa que puede transformarse, pero no de la misma manera en que cambias un hábito superficial. Cambiar un hábito es posible con suficiente repetición y consecuencias claras. Cambiar un paradigma requiere algo diferente, un nivel de conciencia sobre la estructura de cómo percibes, que la mayoría de las personas nunca desarrolla porque nadie les enseñó que era posible mirarse mirando. La mayor parte de las personas vive desde sus paradigmas sin saber que los tiene, como si la manera en que perciben las cosas fuera simplemente la manera en que las cosas son, como si su lectura de la realidad fuera la realidad misma y no una interpretación de ella construida a través de años de experiencia acumulada. Esto no es un error de inteligencia. Las personas más brillantes que conocerás en tu vida tienen paradigmas que operan sin cuestionarlos, porque la inteligencia no protege contra la invisibilidad de los propios supuestos. La inteligencia, de hecho, puede ser un obstáculo. Las personas más hábiles para el pensamiento son frecuentemente las más capaces de construir argumentos sofisticados para defender perspectivas que nunca han examinado. La ceguera paradigmática no distingue por coeficiente intelectual, distingue por nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia no se desarrolla con el tiempo ni con el éxito. Se desarrolla con preguntas específicas, formuladas con honestidad, dirigidas hacia adentro en lugar de hacia afuera. Hay un momento particular en la vida de casi todas las personas en que el desorden se vuelve imposible de ignorar. No siempre es un gran fracaso, a veces es exactamente lo opuesto. Un momento de éxito visible, un logro que llevaba tiempo buscando, un objetivo que finalmente se alcanza, y en lugar del alivio o la satisfacción que anticipabas, lo que sientes es una pregunta que no esperabas. ¿Y ahora qué? Esa pregunta, formulada desde la cima de algo que creías querer, es una de las más reveladoras que existen, porque te dice que estabas midiendo tu progreso con el metro equivocado, que llegaste donde querías llegar y el lugar no era el lugar, que la meta cumplía una función de dirección, pero no de sentido. Hay personas que pasan años persiguiendo objetivos que no eligieron realmente. Los heredaron, de sus familias, de sus culturas, de las expectativas que los rodearon mientras se formaban, y los persiguen con suficiente energía como para alcanzarlos. Y cuando los alcanzan, lo que sienten es una forma particular de vacío que no saben cómo nombrar. Covey llamó a esto el síndrome de la victoria vacía, la sensación de haber ganado una carrera sin haber elegido el destino. Lo que diferencia a las personas que logran transformar esa experiencia de las que simplemente la sobreviven no es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resistir la adversidad, y resistir una vida que no elegiste no es un logro. Es un esfuerzo sostenido en ninguna dirección particular. Lo que diferencia es la disposición a hacer una pregunta que la mayoría evita porque es incómoda. ¿Qué estoy asumiendo sobre mí mismo y sobre lo que es posible que podría no ser cierto? No es una pregunta fácil. Requiere una forma de humildad que no es debilidad. Es la humildad de reconocer que la perspectiva que has tenido sobre ti mismo fue construida, no revelada. Que otras personas y circunstancias contribuyeron a ella. Que has estado operando durante años quizás desde un mapa que no es el territorio. Los mapas son útiles. Son representaciones de la realidad que nos permiten movernos sin tener que explorar todo desde cero cada vez. El problema surge cuando confundimos el mapa con el territorio, cuando la representación se convierte en la realidad misma y dejamos de cuestionarla. Tu paradigma sobre lo que eres capaz de hacer, sobre cómo funcionan las relaciones importantes en tu vida, sobre qué tipo de trabajo mereces tener, sobre hasta dónde puedes llegar, esos no son hechos, son mapas.
Algunos de ellos son precisos y útiles. Otros llevan años llevándote a territorios que no querías explorar. El costo específico de no ver esto no se mide en productividad perdida. Se mide en años. No en días improductivos ni en semanas de estrés. En años que transcurren con la sensación de haber estado muy ocupado y sin embargo de no haber llegado a ningún lugar que se sienta como el lugar correcto. Hay personas de 50 años que llevan 30 funcionando desde paradigmas que desarrollaron a los 20. No porque sean resistentes al cambio, sino porque nadie les dijo que el problema podía estar en el nivel de la percepción y no en el nivel del comportamiento. Les enseñaron técnicas, les enseñaron habilidades, les enseñaron a gestionar mejor lo que ya existía. Nadie les preguntó si lo que existía era lo que debería. Esa es la grieta que este diagnóstico intenta hacer visible, no para que sientas que perdiste tiempo, para que entiendas exactamente dónde estás parado y qué tipo de trabajo viene después de aquí. Porque el trabajo que viene no es sumar más hábitos a una vida que ya está llena. Es examinar desde qué lugar interno esa vida se organiza. Es hacer visible lo invisible, los supuestos que operan por debajo de tus decisiones cotidianas, los paradigmas que determinan qué percibes como posible y qué descartas antes de intentarlo, los valores declarados y los valores reales, y la brecha entre ellos. Esa brecha no se cierra con voluntad, se cierra con conciencia. Y la conciencia requiere, primero, que alguien se detenga lo suficiente como para mirar. La primera señal de que alguien está empezando a ver esto no es que cambie algo, es que empieza a incomodarse con cosas que antes no le molestaban. El ruido que antes era normal empieza a sonar como ruido. La urgencia que antes era la textura de los días empieza a sentirse como una imposición. La sensación de estar respondiendo constantemente empieza a tener un peso que antes no tenía nombre. Esa incomodidad es valiosa. No es sufrimiento por sufrimiento. Es la percepción comenzando a cambiar. El mapa empezando a separarse del territorio. Y ese es el único lugar desde donde el cambio real puede comenzar. Hay algo que Covey escribió cerca del comienzo de su obra que contiene una de las verdades más precisas sobre la condición humana que se han escrito en el contexto del desarrollo personal. Lo digo en mis propias palabras, porque traducirlo literalmente le quitaría algo. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir. Ese espacio existe en todos los seres humanos. La diferencia es que la mayoría lo atraviesa tan rápido que no sabe que estuvo ahí. El hábito de la reactividad no es la ausencia de ese espacio, es el colapso del tiempo que se le dedica. El estímulo llega y la respuesta sale antes de que puedas hacer ninguna pregunta, antes de que puedas elegir, antes de que puedas ser, por un momento, algo más que el producto de las circunstancias. Lo que los hábitos que vamos a examinar en esta narrativa comparten, en su nivel más profundo, es que todos amplían ese espacio de diferentes maneras. Todos te devuelven, en formas distintas y progresivas, la capacidad de elegir. No quién serás. ¿Quién ya eres cuando el ruido se detiene? Esa persona existe, ya existe. Antes del sistema, antes del método, antes de cualquier técnica. La pregunta no es cómo crearla. La pregunta es cuándo fue la última vez que el ruido se detuvo lo suficiente como para que pudieras escucharla. Capítulo 2. El mecanismo que nadie te enseñó. Cuando nombras el patrón pierde su poder. Hay conversaciones que una persona lleva consigo durante años sin saber que las lleva. No las conversaciones pendientes con otras personas, las que mantiene consigo misma, de manera tan constante y tan automática que ya no suenan como conversaciones, suenan como hechos. Así soy yo. No tengo otra opción. Tengo que hacer esto. No puedo negarme. Así son las cosas aquí. Estas frases no son descripciones de la realidad. Son decisiones enmarcadas como si fueran realidad. Son la firma verbal de alguien que ya no percibe la distancia entre lo que ocurre y lo que elige hacer con ello. Alguien que atraviesa ese espacio tan rápido que lo confunde con una pared. El capítulo anterior nos dejó frente a una pregunta. ¿Desde qué lugar interno tomas tus decisiones? Este capítulo examina el mecanismo concreto que responde a esa pregunta. No como teoría, como algo que puedes empezar a identificar hoy, en la próxima conversación difícil que tengas, en el próximo momento en que algo no salga como esperabas. El mecanismo tiene un nombre. Se llama proactividad,
y casi nadie sabe lo que eso significa realmente. Proactividad no es positivismo, no es actitud optimista ante la adversidad, no es la convicción de que todo pasa por alguna razón, ni la decisión de ver el lado bueno de las cosas. Esas son posiciones emocionales, y pueden ser útiles o inútiles según la circunstancia. Proactividad, en el sentido preciso en que Covey usa el término, es algo más estructural. La conciencia de que entre lo que te ocurre y lo que haces con ello, existe una decisión, no siempre una decisión fácil, no siempre una decisión con buenas opciones disponibles, pero una decisión. La persona reactiva no niega que esa decisión existe, sencillamente no la percibe. El estímulo llega y la respuesta sale, y la cadena entre ambos parece tan inevitable como la caída de una piedra. La persona reactiva no elige responder con irritación cuando algo no sale como esperaba. Simplemente se irrita. No elige posponer la conversación difícil. Simplemente la pospone. No elige hacer lo que otros esperan en lugar de lo que ella misma necesita. Simplemente lo hace. La reactividad no es debilidad de carácter, es una estructura de percepción. Y como toda estructura de percepción, opera de manera invisible hasta que alguien la nombra. La manera más directa de identificar dónde opera alguien en este espectro no es observar sus grandes decisiones, es escuchar su lenguaje cotidiano. El lenguaje reactivo tiene una firma reconocible. No son insultos ni quejas abiertas, son frases que transfieren la agencia hacia afuera, que colocan el origen de las propias acciones en factores externos al hablante. Tengo que ir a esa reunión. No puedo hacer nada al respecto. Me hace enojar cuando él actúa así. Si mi jefe fuera diferente, yo sería diferente. No tengo tiempo. Así soy yo, no puedo cambiarlo. Cada una de esas frases contiene una transferencia. El sujeto habla, pero la causa de sus acciones está en otro lugar. En la reunión que lo requiere, en las circunstancias que no le permiten actuar, en el jefe que determina su comportamiento, en el tiempo que se agotó solo, en una identidad fija que llegó de algún lugar que nadie recuerda. El lenguaje proactivo tiene una firma diferente, no más optimista, más preciso. Elijo ir a esa reunión. Hay algo concreto que sí puedo hacer. Decido cómo respondo cuando él actúa así. Yo determino cómo trabajo independientemente de cómo sea mi jefe. No hice tiempo para eso. Actué de esa manera, y puedo actuar diferente. La diferencia no es semántica, es diagnóstica. Cuando alguien dice, me hace enojar, describe una cadena causal donde otra persona opera su estado emocional. Cuando dice, decido cómo respondo, reconoce que esa cadena pasa por él. No que la emoción no existe, no que sea fácil manejarla, sino que en el espacio entre el estímulo y la respuesta hay algo que le pertenece. La idea más radical que Covey propone, y la que más resistencia genera cuando se escucha por primera vez, es que el estímulo nunca determina la respuesta. Nunca. No cuando el tráfico te hace llegar tarde, no cuando tu pareja dice algo que te lastima, no cuando el proyecto fracasa después de meses de trabajo, no cuando la crítica llega sin que la esperaras. En ninguna de esas situaciones, el estímulo determina la respuesta. Lo que determina la respuesta es quién eres en el momento en que el estímulo llega, y la estructura de percepción desde la que lo recibes. Esto no es estoicismo moderno disfrazado de psicología, es una afirmación verificable. Dos personas reciben la misma crítica del mismo jefe en el mismo tono. Una la recibe como confirmación de que no sirve para ese trabajo. La otra la recibe como información útil sobre un punto específico que puede mejorar. La crítica no cambió. Lo que cambió fue la estructura desde la que fue recibida. El problema no es que esto sea difícil de entender, es que es difícil de creer cuando la emoción es intensa. Cuando algo te duele de verdad, la sensación de que el dolor lo causó el otro es tan inmediata y tan física que la idea de que elegiste sentirte así suena a insulto. Covey no dice que elegiste sentirte así, dice que eliges qué hacer con lo que sientes. Esa distinción es más pequeña de lo que parece en papel y más decisiva de lo que cualquiera quiere admitir en el momento en que importa. Hay una herramienta conceptual que Covey introduce y que, una vez que la ves, resulta difícil dejar de ver. La llama el círculo de preocupación y el círculo de influencia. El círculo de preocupación es amplio. Contiene todo aquello sobre lo que tienes algún tipo de atención o inquietud: la economía, la política, la salud de personas que quieres, el comportamiento de tus colegas, el tráfico, el clima,
Lo que otros piensan de ti, las decisiones que otros toman, todo eso existe. Todo eso ocupa espacio mental. Pero la mayor parte de ello no está bajo tu control directo. El círculo de influencia es más pequeño. Contiene aquello sobre lo que puedes hacer algo concreto. Tus propias acciones, tu respuesta ante las circunstancias, los compromisos que asumes, las habilidades que desarrollas, la manera en que tratas a las personas que tienes cerca, lo que haces con las próximas 4 horas. La persona reactiva vive con su energía concentrada en el círculo de preocupación. Habla del problema, analiza al culpable, monitorea lo que no puede cambiar, procesa las injusticias, evalúa las circunstancias una y otra vez. Todo eso es real, todo eso ocupa tiempo y energía. Mientras tanto, el círculo de influencia se encoge, porque los círculos no son estáticos. Crecen con la atención y el trabajo directo. Se encogen con el abandono y la energía dispersa. Una persona que dedica su energía al círculo de influencia, aunque sea pequeño, lo expande con el tiempo. Una persona que dedica su energía al círculo de preocupación, aunque sea enorme, no mueve ninguna de las cosas que le preocupan. El costo específico de vivir en el círculo de preocupación no es solo la ineficiencia. Es lo que le hace a la percepción de uno mismo. Cuando alguien dedica su energía a monitorear y procesar aquello que no puede cambiar, el efecto acumulado no es neutro. Cada vez que el pensamiento se mueve hacia lo que está fuera del control y vuelve sin haber cambiado nada, la sensación de agencia personal se erosiona un poco más. No de manera dramática, de manera sutil y acumulativa, como el agua que desgasta la piedra no con fuerza sino con constancia. Después de suficiente tiempo viviendo en el círculo de preocupación, una persona empieza a sentirse pequeña frente a las circunstancias. No porque sea pequeña, sino porque ha entrenado su atención para focalizarse en aquello que confirma que las cosas están fuera de su control. Esta es la trampa más elegante de la reactividad. Se autoconfirma. Cuanto más reactivo eres, más pequeño se vuelve tu círculo de influencia. Cuanto más pequeño es tu círculo de influencia, más justificada parece la reactividad. El ciclo es cerrado y cómodo de una manera que solo se percibe desde afuera. Para salir de esa espiral no se necesita más motivación. Se necesita cambiar el punto de enfoque, dirigir la energía hacia el círculo de influencia, aunque sea pequeño, aunque los resultados sean lentos, aunque las circunstancias fuera de ese círculo sigan siendo exactamente las mismas. Los resultados de ese cambio no son inmediatos, pero son acumulativos de una manera que, después de cierto tiempo, se vuelve difícil de revertir. El segundo principio que Covey introduce tiene, en apariencia, el aspecto de un ejercicio motivacional. En la práctica, es uno de los diagnósticos más precisos sobre cómo vivimos que se hayan escrito en el contexto del desarrollo personal. El principio es este: toda cosa se crea 2 veces. Primero en la mente, después en la realidad. La silla en la que estás sentado existió primero en la mente del diseñador. La ciudad que habitas existió primero en planos, en visiones, en decisiones tomadas por personas que proyectaron algo antes de construirlo. El proyecto que terminaste la semana pasada existió primero como intención, como bosquejo, como conversación interna sobre lo que debía ser. Esto aplica a las cosas que construimos con intención. El problema es que también aplica a las cosas que no construimos con intención. La vida que vives hoy fue creada 2 veces. O bien la creaste tú, con claridad sobre lo que querías y decisiones alineadas con esa claridad, o la crearon otros en tu lugar, tus circunstancias, las expectativas de tu entorno, las urgencias del día a día, los guiones que heredaste sin saber que los heredabas. En ambos casos, existió una primera creación. La pregunta es si fue consciente. Covey propone un ejercicio que incomoda precisamente a las personas que más necesitan hacerlo. Imagina tu propio funeral, no como escena macabra, como punto de referencia. 4 personas hablan de ti, alguien de tu familia, un amigo cercano, un colega, alguien de tu comunidad. Cada uno dice algo sobre quién fuiste, no sobre lo que lograste en términos de productividad ni de reconocimiento, sobre quién fuiste para ellos, qué tipo de presencia representaste, qué dejaste en la vida de las personas que estuvieron cerca tuyo. Ahora, la pregunta honesta, ¿lo que imaginas que dirían esas personas es lo que querrías que dijeran? Y la segunda pregunta, más importante, si hay una brecha entre lo que imaginas que dirían y lo que querrías que dijeran, ¿qué hiciste esta semana que cierre esa brecha?
La mayoría de las personas, cuando llega a este punto del ejercicio, tiene una respuesta que no le resulta cómoda, no porque su vida sea un fracaso, sino porque hay una distancia real entre quién quieren ser y quién están siendo, y esa distancia no se explica por falta de valores, se explica por ausencia de dirección. Han estado tan ocupados respondiendo a lo urgente que nunca tuvieron tiempo para preguntarse qué es lo que importa. El ejercicio del funeral no es una técnica de motivación, es un instrumento de diagnóstico. Te muestra, con una claridad que pocas cosas igualan, si la vida que estás construyendo es la vida que quieres haber vivido. Existe una diferencia entre tener valores y tener un centro. Los valores son los principios que una persona declara como importantes. El centro es lo que realmente organiza sus decisiones cuando los valores entran en conflicto con las circunstancias del día. Covey identificó que la mayoría de las personas tienen un centro que no es el que creerían si les preguntaras. Algunos están centrados en el trabajo. Toda su energía, identidad y sentido del valor personal pasa por lo que producen. Cuando el trabajo va bien, ellos van bien. Cuando el trabajo fracasa, algo en ellos se quiebra de una manera que ningún logro externo repara fácilmente. Otros están centrados en las posesiones, en el dinero, en la imagen que proyectan, en su pareja, en sus hijos. Cada uno de esos centros tiene una consecuencia directa y predecible sobre cómo se toman las decisiones cotidianas. El problema no es que esas cosas sean malas. El problema es que son inestables como centro. Si tu centro es el trabajo, pierdes el trabajo y pierdes el suelo bajo tus pies. Si tu centro es tu pareja, la relación se tensiona y tú te tensionas con ella de una manera que hace difícil ver qué es tuyo y qué es del conflicto. Si tu centro es la opinión ajena, cada crítica es una amenaza existencial y cada elogio es un alivio provisional que dura hasta la próxima evaluación. Los centros inestables producen personas que reaccionan ante todo porque todo les afecta en un nivel más profundo del que deberían permitir. El centro que Covey propone como alternativa no es una persona, ni una institución, ni un objetivo concreto. Son principios, valores fundamentales que no dependen de las circunstancias para seguir siendo ciertos. La integridad, el respeto por las personas, la responsabilidad, la honestidad, la contribución. Estos principios no fluctúan con el mercado, ni con el humor del jefe, ni con el éxito o fracaso de un proyecto específico. Una persona centrada en principios toma decisiones desde un lugar que las circunstancias no pueden desestabilizar, no porque sea invulnerable, sino porque su brújula apunta a algo que no se mueve cuando todo lo demás se mueve. Hay una pregunta que este diagnóstico hace inevitable. Si la mayoría de los guiones con los que operamos fueron escritos por otros, si nuestros paradigmas se desarrollaron sin que los eligiéramos, si los centros desde los cuales tomamos decisiones los adoptamos más que los construimos, entonces, ¿qué significa exactamente tomar el control de tu propia vida? No significa ignorar las circunstancias. No significa actuar como si el contexto no existiera, ni como si las limitaciones fueran ilusiones. Significa algo más específico y más exigente. Usar la conciencia que tienes sobre tus propios patrones para interrumpirlos cuando no sirven, y reemplazarlos de manera deliberada con algo que sí sirve. Covey llama a esto escribir tu propio guión, no una sola vez en un momento de inspiración. Como práctica continua, como decisión que se renueva cada vez que el viejo guión intenta tomar el control. El viejo guión es potente porque es familiar, no porque sea correcto. La mente prefiere lo conocido aunque sea incómodo. El nuevo guión requiere un esfuerzo inicial mayor precisamente porque no tiene el peso de la costumbre. Se siente artificial al principio, forzado, como usar una herramienta con la mano no dominante. Esa sensación no es señal de que el cambio está mal, es señal de que el cambio es real. La misión personal es el instrumento concreto que Covey propone para hacer ese proceso visible y sostenible en el tiempo. No un documento corporativo, no una declaración de objetivos anuales, algo más parecido a una constitución interna, un texto que articula quién quieres ser, qué valores guiarán tus decisiones, cuál es la contribución que quieres hacer en cada ámbito importante de tu vida. Algo que funcione como referencia cuando las circunstancias empujen en otras direcciones, que es exactamente cuando más se necesita y exactamente cuando menos se recuerda que existe si no está escrito. La mayoría de las personas nunca escriben nada parecido, no porque no tengan valores, sino porque asumen que sus valores son suficientemente claros en su mente
como para no necesitar articulación explícita. Esa suposición es, en la práctica, incorrecta de una manera que solo se hace visible en los momentos de presión. Los valores no articulados son vulnerables a la presión. Cuando las circunstancias son exigentes, cuando el tiempo es corto, cuando la urgencia es alta, los valores que solo existen como intuición ceden ante la inmediatez de lo que el momento demanda. Los valores escritos, revisados con regularidad, tienen una estabilidad diferente, no son más correctos, son más accesibles en el momento en que más se necesitan. Escribir una misión personal no es un ejercicio de una tarde. Covey es claro en esto. Es un proceso que puede tomar semanas, que requiere revisar con honestidad qué importa realmente versus qué crees que debería importarte, que exige distinguir entre los roles que ocupas y la persona que quieres ser en cada uno de ellos. Ese proceso es incómodo de una manera muy específica. Te obliga a encontrarte con la distancia entre quién dices ser y quién eres cuando nadie mira. Hay algo que nadie advierte sobre el proceso de claridad de valores, y que vale la pena nombrar porque afecta directamente la manera en que la mayoría de las personas lo aborda. La claridad sobre lo que importa no llega antes del trabajo. Llega a través del trabajo. La mayoría de las personas espera tener claridad primero y después actuar desde ella. Espera saber con certeza qué quiere antes de comprometerse a algo. Espera sentirse lista antes de empezar. Esa espera puede durar años porque la claridad no funciona así. La claridad es un producto del movimiento, no su prerequisito. Cuando una persona empieza a actuar desde sus mejores intuiciones sobre lo que importa, aunque esas intuiciones sean imperfectas e incompletas, la acción misma genera información sobre si esas intuiciones son correctas. Confirma algunas. Corrige otras. Añade matices que ninguna reflexión puramente abstracta podría haber aportado. El camino hacia la claridad pasa por actuar con la claridad imperfecta que ya tienes, no por esperar la claridad perfecta que aún no tienes. Esto importa porque uno de los mecanismos más comunes de la reactividad no es la distracción, es la parálisis disfrazada de reflexión. La persona que dice que está pensando bien las cosas antes de comprometerse a algo que podría cambiar su vida, cuando en realidad está evitando el riesgo de la acción directa. Pensar bien y actuar bien no son secuenciales. En la mayoría de los casos que importan, son simultáneos. Lo que empieza a verse cuando el mecanismo se vuelve visible es que la mayoría de los problemas que las personas identifican como problemas de circunstancias son, en un nivel más profundo, problemas de dirección. No el problema de esta semana, no el proyecto que falló, ni el conflicto que no se resolvió. El patrón que produce esos problemas semana tras semana, proyecto tras proyecto, relación tras relación. Una persona sin dirección clara no es necesariamente una persona sin metas. Puede tener muchas metas. El problema es que las metas, sin una estructura de valores que las ordene, son como brújulas que señalan en 5 direcciones simultáneamente. Generan movimiento, no generan progreso. El progreso requiere que las metas estén ordenadas. Que cuando 2 metas entren en conflicto, haya algo más profundo que las 2 que permita elegir entre ellas sin que la elección se sienta como una traición. Que cuando una circunstancia externa presione en contra de lo que importa, la estructura interna sea lo suficientemente sólida como para no ceder de manera automática. Eso es lo que la misión personal construye. No certeza sobre el futuro, estabilidad en el presente. Hay personas que leen sobre estos conceptos, los entienden con claridad, asienten con convicción, y al día siguiente vuelven a operar exactamente igual que antes. No porque sean hipócritas, porque entender un mecanismo no es lo mismo que salir de él. El entendimiento es necesario. Es el primer paso, pero el entendimiento sin práctica deliberada no cambia los patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento se cambian con repetición y con consecuencias, no con comprensión intelectual solamente. Covey lo sabía. Por eso no escribió un libro de filosofía. Escribió un libro sobre hábitos, porque la unidad mínima de cambio sostenible no es la idea, es el comportamiento repetido hasta que deja de requerir esfuerzo consciente, hasta que se convierte en la manera natural de operar desde adentro hacia afuera. El proceso que esta narrativa examina no termina con el entendimiento del mecanismo, empieza con él. Lo que viene después es la parte que la mayoría de los libros omite porque es más lenta y menos fotogénica que la revelación.
La práctica cotidiana de elegir desde el círculo de influencia, de usar el lenguaje proactivo aunque se sienta artificial al principio, de tomar decisiones alineadas con una misión personal aunque la urgencia del día empuje en otra dirección. Esa práctica tiene una curva irregular, no es lineal. Hay días en que el viejo guión gana. Hay semanas en que la reactividad vuelve con tanta familiaridad que parece que nunca hubo ningún cambio. Eso no es fracaso, es el proceso. El patrón, una vez nombrado, nunca vuelve a ser del todo invisible. Esa es la paradoja del diagnóstico lúcido. No te libra del dolor, te lo hace reconocible. Y la diferencia entre sufrir algo que no entiendes y sufrir algo que puedes ver con claridad no está en la intensidad del sufrimiento, está en lo que puedes hacer con él. Antes de que el mecanismo tuviera nombre, la reactividad se sentía como la forma en que las cosas son. Después de que tiene nombre, se siente como una elección. No siempre una elección fácil, no siempre una elección con buenas opciones, pero una elección. Y ese es el cambio que hace posible todo lo demás. La transformación real no ocurre en el momento en que alguien decide cambiar. Ocurre en el momento en que alguien percibe que puede elegir, que el espacio entre el estímulo y la respuesta es real, que ese espacio le pertenece, que lo que haga con él no lo determina nadie más. Ese momento de percepción no resuelve nada de manera inmediata, no limpia el calendario, no repara las relaciones tensionadas, no devuelve los años que transcurrieron en el círculo de preocupación, pero inaugura algo que ninguna circunstancia externa puede inaugurar por ti. La posibilidad de decidir quién eres, no quién serás después de que las cosas cambien. Quién eres ahora, mientras las cosas son como son. La pregunta que queda después de este capítulo no es si el mecanismo existe. ¿Ya lo viste? La pregunta es, ¿qué haces con lo que viste en la próxima situación en que el viejo patrón intente reaparecer? ¿Y lo intentará? Esa es su naturaleza. Lo que habrá cambiado es que esta vez lo verás llegar. Capítulo 3. La brecha. Entre lo que sabes y lo que haces vive el conflicto más honesto que existe. Estás en una reunión que sabías, desde el momento en que la aceptaste, que no debías estar. No porque sea inútil para la empresa, sino porque es inútil para ti, porque tu presencia ahí no cambia nada que no pudiera cambiar sin ella. Porque mientras estás sentado escuchando una discusión que nadie va a resolver en esta sala, hay algo que sí te pertenece, algo que lleva días esperando tu atención, algo que volverá a quedarse sin ella cuando esta reunión termine y aparezca la siguiente. Lo sabías cuando aceptaste la invitación, lo sabías cuando entraste, lo sabes ahora, mientras el reloj avanza y aún así estás ahí, no porque alguien te haya obligado, sino porque no encontraste en el momento exacto en que se te preguntó la forma de decir que no, porque decir que no tiene un costo social inmediato y visible, y lo que pierdes al decir que sí es un costo diferido e invisible. Y en la economía emocional de las decisiones rápidas, lo diferido e invisible casi siempre pierde. Esa es la brecha, no la distancia entre lo que quieres y lo que tienes, la distancia entre lo que entiendes con claridad y lo que haces cuando la situación te lo exige, entre el diagnóstico que el capítulo anterior te entregó y el comportamiento que tuviste esta mañana antes de las 9, entre la persona que quieres ser y la persona que aparece cuando el día aprieta. Esa distancia no se cierra con más comprensión. Con más comprensión, la brecha duele más, porque ya no puedes decir que no sabías. Covey identificó con precisión quirúrgica el mecanismo que produce esa brecha. Lo presentó como una matriz de 4 cuadrantes que organizan todas las actividades humanas según 2 variables, urgencia e importancia, no como concepto abstracto, como radiografía de cómo pasan los días de la mayoría de las personas que creen que están siendo productivas. El primer cuadrante contiene lo que es urgente e importante al mismo tiempo. Las crisis reales, los plazos que no admiten demora, las emergencias que requieren respuesta inmediata. Este cuadrante existe en toda vida y en todo trabajo, y no puede ignorarse. El problema no es que exista, el problema es que para muchas personas se ha convertido en el lugar donde transcurre la vida entera, porque el hábito de la reactividad genera crisis con más frecuencia de lo necesario. Una persona que no planifica vive apagando incendios que ella misma encendió al no actuar antes. El segundo cuadrante contiene lo que es importante pero no urgente, el desarrollo personal, la planificación estratégica,
las relaciones que importan de verdad, el ejercicio, el sueño, la reflexión, los proyectos que no tienen fecha límite inminente, pero que, si se descuidan el tiempo suficiente, se convierten en crisis del primer cuadrante. Este cuadrante es donde vive todo lo que una persona diría, si le preguntaras con honestidad, que realmente importa en su vida. Y es el cuadrante que la mayoría de las personas abandona primero cuando el tiempo escasea. El tercer cuadrante contiene lo que es urgente pero no importante, las interrupciones, las reuniones que no requieren tu presencia, los correos que reclaman respuesta inmediata sin que la respuesta cambie nada sustancial, las demandas que otros perciben como urgentes y que migran hacia tu agenda simplemente porque tú estabas disponible. Este cuadrante es particularmente traicionero porque se siente como el primero. La urgencia genera la misma sensación física independientemente de si lo urgente importa o no. El corazón no distingue entre una crisis real y una demanda ruidosa. El cuarto cuadrante contiene lo que no es urgente ni importante. El escape, el consumo pasivo, las actividades que no generan ni alivian nada, sino que simplemente ocupan el tiempo que queda después de que los otros tres cuadrantes terminaron con todo lo demás. La pregunta honesta no es en qué cuadrante deberías vivir, eso es obvio. El segundo. La pregunta es en qué cuadrante vives realmente, y la respuesta, para la mayoría de las personas que trabajan con intensidad y buena fe, es en el primero y en el tercero. Gestionando crisis y respondiendo urgencias que otros definieron, con breves escapes al cuarto cuando el agotamiento es demasiado para ignorarlo. El segundo cuadrante, el de lo que importa de verdad, queda siempre para después. Después, cuando haya menos urgencias. Después, cuando tenga más tiempo. Después, cuando las cosas se estabilicen. Después es el nombre que le damos a las cosas que hemos decidido no hacer, sin admitir que las hemos decidido no hacer. Aquí aparece la primera resistencia real que este capítulo tiene que nombrar con precisión. La adicción a la urgencia no es una metáfora. Tiene una base neurológica concreta. Cuando respondes a algo urgente, cuando apagas un incendio, cuando llegas justo a tiempo, cuando resuelves una crisis en el último momento, el cerebro libera una dosis de dopamina. La urgencia resuelta se siente bien, se siente como competencia, como valor demostrado, como prueba de que eres la persona que se necesita cuando las cosas se complican. El segundo cuadrante no produce esa sensación. El segundo cuadrante produce resultados lentos, difusos y difíciles de atribuir. Cuando pasas una hora planificando bien tu siguiente trimestre, el resultado no es visible esa tarde. Cuando cuidas una relación importante con consistencia, el efecto no se mide en ese día. Cuando haces ejercicio regularmente, el beneficio aparece semanas después. Cuando lees, cuando piensas, cuando reflexionas sobre lo que estás construyendo y hacia dónde vas, el retorno no tiene fecha ni forma nítida. El primer cuadrante tiene resultados inmediatos y visibles. El segundo tiene resultados lentos e invisibles. En la economía emocional del cerebro humano, lo inmediato y visible gana casi siempre. Por eso no es suficiente entender la matriz. Por eso decirle a alguien, vive en el segundo cuadrante, sin abordar la resistencia que eso genera, es como decirle a alguien que coma mejor sin hablar del hambre. El costo de vivir exclusivamente en el primero y el tercero no se siente hasta que se acumula durante suficiente tiempo. Empieza en las relaciones. Las relaciones importantes no viven en el primer cuadrante. Nadie tiene una crisis de conexión emocional con su pareja a las 3 de la tarde de un miércoles. Nadie enfrenta una emergencia de presencia con sus hijos que requiera respuesta en los próximos 10 minutos. Las relaciones que importan operan en el segundo cuadrante. Requieren tiempo consistente, atención genuina, conversaciones sin agenda visible. Requieren exactamente el tipo de inversión que una persona orientada a la urgencia posterga indefinidamente. El resultado de esa postergación no es inmediato, es lento y acumulativo. La relación no se rompe de un día para otro, se enfría, se vuelve funcional donde antes era viva, se vuelve transaccional donde antes era íntima. Y cuando la distancia es suficientemente grande como para que ambas partes la noten, ya tiene el peso de meses o años de ausencias pequeñas que nadie declaró pero que todos registraron. Lo mismo ocurre con la salud. Con el desarrollo profesional real, el que no es responder correos más rápido, sino aprender algo que cambia la manera en que piensas.
con los proyectos propios que nadie empuja excepto la persona misma, con el tiempo para pensar, que es quizás el recurso más escaso en la vida de las personas más ocupadas. Todo eso vive en el segundo cuadrante. Todo eso muere en silencio cuando el primero y el tercero se expanden sin límite. La pregunta directa que este diagnóstico plantea es simple. ¿Qué estás postergando indefinidamente que, si lo hicieras, cambiaría la dirección de algo importante en tu vida? No hace falta responderla en voz alta, pero hace falta que el silencio después de la pregunta dure lo suficiente como para que aparezca una respuesta honesta. Hay algo más profundo detrás de la incapacidad para decir no, y este capítulo tiene que nombrarlo porque la solución superficial, la técnica de aprender a delegar o establecer límites saludables, no toca el origen. El origen es una forma de ver el mundo que Covey llama mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez parte de un supuesto que opera de manera tan automática que parece una percepción y no un supuesto. Que el éxito, el reconocimiento, el valor y las oportunidades son recursos finitos que hay que competir para obtener. Que si otra persona gana, hay menos disponible para ti. Que si das demasiado, te quedas con menos. Que si dices no a algo, pierdes una posición. Esta mentalidad no es necesariamente explícita. No se articula como creo que el mundo es un juego de suma cero. Se manifiesta en comportamientos mucho más cotidianos. En la dificultad de reconocer sinceramente el mérito de un colega sin sentir que eso te resta a ti. En la tendencia a acaparar información en lugar de compartirla. En la incapacidad de decir no, porque el no podría cerrar una puerta que no sabes cuándo volvería a abrirse. La mentalidad de escasez es el combustible de la vida reactiva. Porque si los recursos son escasos y hay que competir por ellos, entonces toda urgencia que llega del exterior tiene el potencial de ser una oportunidad que no puedes permitirte ignorar. Y esa percepción hace imposible filtrar lo urgente de lo importante, porque todo urgente podría ser la oportunidad que no debías dejar pasar. La mentalidad de abundancia parte de un supuesto diferente, que hay suficiente para todos, que el éxito de otra persona no reduce el tuyo, que lo que das regresa transformado, que las oportunidades no son finitas ni escasas, y que decir no a las que no son tuyas es la única manera de estar disponible para las que sí lo son. Esto no es optimismo ingenuo, es una percepción diferente de cómo funcionan los sistemas humanos, y esa percepción produce comportamientos completamente distintos ante las mismas circunstancias. Covey conecta esta distinción con lo que llama la mentalidad ganar/ganar, no como posición negociadora, sino como paradigma de relación. La mayoría de las personas opera, sin saberlo, desde uno de varios paradigmas relacionales. Ganar/perder, donde el objetivo es salir adelante aunque el otro salga mal. Perder/ganar, donde la persona cede siempre para evitar el conflicto. O ganar solamente, donde el otro simplemente no existe en el cálculo. El paradigma ganar/ganar no es compromiso. No es encontrar el punto medio donde ambas partes quedan medianamente insatisfechas. Es la búsqueda activa de soluciones que sean genuinamente buenas para todos los involucrados, partiendo del supuesto de que esas soluciones existen, aunque no sean visibles al principio. La diferencia entre esos paradigmas no es de técnica, es de carácter. No puedes sostener un paradigma ganar/ganar desde una mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez ve cada negociación como un pastel fijo que hay que repartir. La mentalidad de abundancia busca hacer el pastel más grande antes de repartirlo. Aquí el capítulo llega al punto más incómodo. Entender la distinción entre escasez y abundancia, entre ganar/perder y ganar/ganar, entre los 4 cuadrantes de la urgencia, no produce el cambio automáticamente. Lo que produce es una incomodidad nueva y más precisa. Porque ahora, cuando operas desde la escasez, lo sabes. Cuando aceptas una reunión que no debías aceptar, lo sabes. Cuando evitas la conversación difícil que podría ser ganar/ganar, pero que requiere un riesgo que no quieres asumir, lo sabes. Antes del diagnóstico, el comportamiento se explicaba como respuesta a las circunstancias. Después del diagnóstico, el comportamiento se revela como una elección. Y esa revelación no hace el cambio más fácil. Lo hace más honesto. La honestidad tiene un costo que nadie advierte cuando habla de crecimiento personal. El costo es este. Cuando ves con claridad el patrón que produce los resultados que no quieres, no puedes seguir atribuyendo esos resultados a factores externos. La historia que te contaba sobre por qué las cosas son como son
ya no funciona de la misma manera. Y perder esa historia es más difícil de lo que parece, porque esa historia, aunque inconveniente, también te protegía. Te protegía de la responsabilidad de cambiar algo que sientes que no sabes cómo cambiar. Te protegía del riesgo de intentarlo y fallar. Te protegía de la exposición que implica actuar desde tus valores cuando el entorno no los comparte. Las historias que nos contamos sobre por qué no podemos cambiar tienen una función. No son solo excusas, son amortiguadores. Quitarlos deja a la persona más expuesta, más directamente frente a las elecciones que tiene que hacer, más responsable de lo que haga con ellas. Eso es exactamente lo que está pasando en este punto de la narrativa. Hay un concepto que Covey introduce como herramienta para las relaciones, pero que en realidad funciona como diagnóstico de la integridad personal. Lo llama la cuenta bancaria emocional. La idea es que cada relación tiene una cuenta. Los depósitos son las acciones que construyen confianza. Cumplir compromisos, ser honesto aunque sea incómodo, escuchar para entender y no solo para responder, reconocer el error cuando ocurre, pedir disculpas cuando corresponde. Los retiros son las acciones que erosionan la confianza. Romper compromisos, ser deshonesto, ignorar lo que el otro necesita, anteponer siempre la propia agenda. Una cuenta con saldo positivo sostenido puede absorber errores ocasionales sin que la relación se fracture. Una cuenta en negativo convierte cada interacción en una transacción tensa donde ambas partes están a la defensiva. Pero lo más relevante de este concepto no es lo que dice sobre las relaciones, es lo que dice sobre la distancia entre la intención y el comportamiento. La mayoría de las personas que dañan sus relaciones importantes no lo hace con intención de dañar, lo hace por ausencia de atención sostenida, por postergación sistemática de los depósitos porque siempre hay algo más urgente, por el supuesto implícito de que la cuenta aguantará hasta que haya tiempo para cuidarla. Las cuentas no aguantan indefinidamente, y cuando el saldo llega a cero, la recuperación requiere un esfuerzo desproporcionadamente mayor que la inversión sostenida habría requerido. Ese es el costo compuesto de vivir en el tercer cuadrante en lugar del segundo. Lo que este capítulo no puede hacer, y es importante nombrarlo, es darte la solución a la brecha. No porque no exista una solución, sino porque la solución no está en la comprensión del problema. Está en un tipo de trabajo que no puede describirse desde afuera. Es el trabajo de sostener la incomodidad del cambio, el tiempo suficiente como para que el nuevo patrón empiece a tener el peso que el viejo patrón tiene ahora. Ese trabajo no tiene un momento de epifanía. No hay un día en que despiertas y la brecha desapareció. Hay, en cambio, una serie de momentos pequeños y poco heroicos en que la situación empuja hacia el viejo patrón y tú, esta vez, haces algo diferente. A veces, no siempre, pero más frecuentemente que antes. La acumulación de esos momentos es lo que cierra la brecha. Y el primero de esos momentos, el que más importa y que más resistencia genera, es casi siempre el más simple de todos. Decir no a algo que sientes que deberías aceptar, no porque tengas razones perfectas para negarte, sino porque tienes claridad sobre a qué estás diciendo sí con ese no. Decir no a la reunión que no debes atender es decir sí al proyecto que sí te pertenece. Decir no a la urgencia que alguien más definió es decir sí a la prioridad que tú definiste. Decir no desde tus valores no es negación. Es la forma más precisa de afirmación que existe. Pero para que ese no sea posible, primero tiene que existir algo lo suficientemente claro hacia lo que ir. Un sí previo. Una dirección que ya elegiste. Un centro desde el cual él no tenga sentido en lugar de sentirse simplemente como rechazo. Eso es lo que los capítulos anteriores empezaron a construir y lo que los próximos capítulos van a sostener. Por ahora, la brecha sigue ahí. Visible, honesta, sin resolución fácil. Y esa visibilidad, aunque incómoda, ya es distinta a la ceguera que había antes. Porque la brecha que no ves, no puedes cruzarla. Solo puedes habitarla sin saber que estás dentro. Capítulo 4. El arte de no responder. Cuando escuchar deja de ser pasivo y se convierte en el acto más difícil que existe. La conversación llevaba 12 minutos y él ya tenía la respuesta lista. No la había formulado en estas palabras todavía, pero estaba ahí, esperando. Mientras la otra persona hablaba, él construía internamente el argumento que demostraría por qué la situación no era como ella la describía,
¿Por qué las razones que ella daba eran incompletas? ¿Por qué la solución que él tenía en mente era la correcta? Lo hacía sin malicia. Lo hacía como siempre lo había hecho. Como casi todas las personas hacen casi siempre, en casi todas las conversaciones que importan. Escuchaba para responder, no para entender. La diferencia entre esas dos formas de escucha no es de grado. No es que una sea más atenta que la otra. Son estructuralmente distintas porque parten de objetivos distintos. Escuchar para responder tiene como objetivo salir de la conversación con tu posición confirmada o mejorada. Escuchar para entender tiene como objetivo salir de la conversación habiendo ampliado tu comprensión de cómo el otro ve la situación, aunque eso no cambie lo que piensas. La segunda es más difícil, no porque requiera más inteligencia, porque requiere suspender temporalmente el impulso de tener razón, y ese impulso es uno de los más potentes que existen en la psicología humana. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, él decidió esperar. No porque tuviera un sistema, no porque recordara un principio que había leído, sino porque algo en él notó que la conversación de siempre estaba a punto de producir el resultado de siempre, y esa vez eligió hacer algo diferente antes de saber exactamente qué. Eso es exactamente lo que se siente cuando el cambio empieza, no como revelación, como pausa. Covey dedica uno de los hábitos más poderosos de su obra a algo que la mayoría de las personas daría por supuesto: la capacidad de entender verdaderamente al otro antes de buscar ser entendido. Lo formula como principio y como práctica, pero lo que más importa de cómo lo presenta es que lo trata como una habilidad, no como un rasgo de personalidad que se tiene o no se tiene, como algo que se desarrolla con trabajo deliberado. La mayoría de las personas cree que sabe escuchar, y en cierto sentido tiene razón. Físicamente escucha, percibe las palabras, procesa el contenido. Pero lo que Covey describe con precisión es que hay 4 maneras de no escuchar que se disfrazan de escucha, y que la mayor parte de las conversaciones humanas importantes transcurre dentro de alguna de ellas. La primera es evaluar. Mientras el otro habla, estás formando un juicio sobre lo que dice, si estás de acuerdo o en desacuerdo, si es correcto o incorrecto, si es razonable o exagerado. La evaluación ocurre de manera tan automática que parece parte de la escucha. No lo es. Es un filtro que te impide recibir lo que el otro está comunicando en sus propios términos. La segunda es sondear. Hacer preguntas desde tu propio marco de referencia en lugar del marco del otro. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? ¿Hablaste con alguien más sobre esto? Las preguntas parecen interés, pero en realidad guían la conversación hacia donde tú quieres ir, no hacia donde el otro necesita ir. La tercera es aconsejar. Antes de que el otro haya terminado de describir la situación, ya estás formulando la solución. Lo que tienes que hacer es: yo en tu lugar haría... El consejo prematuro no solo es inútil, es una forma de decirle al otro que su problema ya fue procesado y categorizado, que no requiere más exploración, que tiene una solución disponible, que no necesita pasar por la comprensión profunda de lo que él está viviendo. La cuarta es interpretar, proyectar tus propias experiencias y motivaciones sobre lo que el otro dice. Creo que en realidad lo que te pasa es: eso me recuerda a cuando yo... La interpretación convierte la conversación del otro en un espejo de tu propia historia. Las 4 son formas de responder desde ti mismo en lugar de recibir desde el otro. Y las 4 se sienten, desde adentro, como escuchar. La escucha empática que Covey describe es otra cosa. No es silencio ni pasividad. Es una forma activa y exigente de atención que busca entender cómo el otro ve el mundo, qué siente frente a lo que describe, qué es lo que importa de verdad en lo que está comunicando más allá de las palabras que usa. No significa estar de acuerdo, no significa abandonar tu perspectiva, significa que antes de expresar la tuya, tienes una comprensión genuina de la otra, no una comprensión que usarás como argumento, una comprensión real. La diferencia en cómo se siente una conversación cuando alguien te escucha de esa manera no es sutil. Hay algo que ocurre en la fisiología de una persona cuando siente que la entienden de verdad. No que le dan la razón, que la entienden. La atención cambia, la postura cambia, la velocidad del pensamiento cambia. La persona que 2 minutos antes estaba a la defensiva empieza a pensar con más claridad, a matizar lo que decía, a ver aspectos de la situación que no había considerado.
Todo eso ocurre no porque alguien le dijo qué pensar, sino porque alguien creó el espacio en que ella misma pudo pensar. Esto tiene una consecuencia directa e inmediata que transforma la mecánica de cualquier conversación difícil. Cuando alguien se siente comprendido, su necesidad de defender su posición disminuye, no desaparece, disminuye. Y en esa disminución aparece algo que no existía mientras ambas partes estaban a la defensiva: la posibilidad de pensar juntos en lugar de solo argumentar contra el otro. Covey llama a ese resultado sinergia. Y aquí el término requiere una aclaración, porque es una de las palabras más usadas y menos comprendidas del vocabulario del liderazgo moderno. Sinergia no es cooperación. No es dividir el trabajo. No es llegar a un compromiso donde cada parte cede algo. Sinergia es la creación de algo que ninguna de las partes podría haber producido sola, que surge precisamente del encuentro entre perspectivas diferentes. La condición para que eso ocurra es que las diferencias sean vistas como recurso y no como obstáculo. La mayor parte de las personas, cuando encuentra una perspectiva que difiere de la suya en algo que importa, experimenta esa diferencia como un problema que hay que resolver, ya sea convenciendo al otro o cediendo parcialmente. Ambas opciones reducen la diferencia. La sinergia hace lo opuesto. La amplifica para ver qué puede crearse desde ella que no sería posible desde ninguno de los dos puntos de vista aislados. Esto requiere una valentía específica. La valentía de llegar a una conversación importante sin saber cuál será la conclusión. De estar abierto a que la solución que emerge sea distinta de la que traías. De confiar en que dos personas que se escuchan de verdad pueden encontrar algo mejor que lo que cualquiera de las dos tenía al entrar. Esa valentía no es natural para la mayoría de las personas formadas en entornos competitivos, donde la claridad de posición es señal de competencia y la apertura a cambiar de opinión puede leerse como debilidad. Pero es la habilidad que distingue a las personas que construyen cosas duraderas con otros de las que simplemente producen cosas solas. Hay algo que el movimiento del cambio revela en esta etapa, y que no era visible mientras el diagnóstico ocupaba el centro. El trabajo de los hábitos anteriores, el de la proactividad, la misión personal, la gestión de las prioridades, es trabajo que ocurre principalmente en soledad. Es el trabajo de ordenar el mundo interno. Pero una persona no vive en soledad. Vive en sistemas relacionales, familia, equipos, comunidades, parejas. Y las habilidades que permiten navegar esos sistemas con efectividad son distintas de las que permiten ordenar el mundo propio. No porque sean más difíciles, porque requieren una disposición que el trabajo solitario no exige. La disposición de reconocer que el otro ve algo que tú no ves y que eso que él ve tiene valor. La mentalidad de escasez, que el capítulo anterior examinó, se activa con particular intensidad en las relaciones. Porque las relaciones son donde más claramente sientes que si el otro tiene razón, tú estás equivocado. Donde la victoria del otro parece la derrota propia. Donde ceder en algo parece perder algo. La mentalidad de abundancia en las relaciones se ve así. Si el otro tiene razón en algo, yo gano esa comprensión. Si cedo en algo, construyo confianza que vale más que la posición que cedí. Si escucho antes de responder, la conversación que tenemos después es más rica que la que tendríamos si hubiera respondido primero. Eso no es altruismo. Es una percepción diferente de dónde está el valor. Covey introduce en este punto el concepto que quizás sea el más contraintuitivo de toda su obra, y que por eso mismo merece examinarse con lentitud. Lo llama afilar la sierra. La imagen es simple. Un hombre lleva horas cortando un árbol con una sierra. Un observador le pregunta por qué no hace una pausa para afilar la sierra, que claramente ha perdido el filo. El hombre responde que no puede parar, está demasiado ocupado cortando. La imagen describe con precisión una de las trampas más comunes en la vida de las personas comprometidas con su trabajo: la confusión entre producción y capacidad de producción. El árbol que se está cortando es la producción. La sierra es la capacidad. Y una sierra sin filo no corta menos al principio. El problema se acumula gradualmente, invisible, hasta que el esfuerzo requerido para el mismo resultado se vuelve desproporcionado. Afilar la sierra, en el contexto de la vida humana, significa renovar las 4 dimensiones desde las cuales una persona opera: la física, la mental, la social y emocional, y la espiritual en el sentido amplio del término, como la dimensión que conecta con el sentido y con los valores más profundos. La renovación física es la más obvia y la más ignorada. El cuerpo es el instrumento desde el cual todo lo demás opera.
El sueño, el movimiento, la alimentación, ninguna de esas cosas es secundaria a la productividad. Son su fundamento. Y sin embargo, la primera cosa que una persona sacrifica cuando el tiempo escasea es exactamente eso. El ejercicio que no hay tiempo para hacer. El sueño que se reduce para ganar horas. La alimentación que se convierte en algo funcional y sin atención. El resultado no es visible en la semana en que ocurre. Se acumula durante meses hasta que la persona está funcionando con una fracción de su capacidad real y ha olvidado que alguna vez tuvo más. La renovación mental es la capacidad de seguir aprendiendo, de leer, de pensar con profundidad, de exponerse a ideas que expandan el marco desde cuál se percibe el mundo. También es la primera en desaparecer cuando la agenda se llena. La lectura queda para después. La reflexión queda para después. El pensamiento estratégico queda para después. Y sin renovación mental, la persona que toma decisiones hoy lo hace con el mismo nivel de comprensión que tenía hace 3 años. La renovación social y emocional es la inversión en las relaciones que importan, no las relaciones de trabajo, las relaciones que sostienen emocionalmente a la persona, las amistades que permiten ser vulnerables sin costo, los vínculos que recuerdan quién eres más allá de lo que produces. Estas también son las primeras en ceder cuando el tiempo se comprime. La renovación en la dimensión del sentido es quizás la más difícil de articular, pero la más decisiva. El contacto regular con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué sentido tiene más allá de sus resultados inmediatos? ¿A qué está conectado el esfuerzo cotidiano en un nivel que trasciende el esfuerzo mismo? Sin esa renovación, el trabajo puede volverse mecánico incluso cuando es exitoso. La resistencia a la renovación no es pereza. Es una forma de razonamiento que parece lógico, pero que invierte la causalidad. El razonamiento es este: tengo tanto que hacer que no tengo tiempo para renovarme. Lo que tengo que hacer es urgente. La renovación puede esperar. La inversión de causalidad es esta: cuanto más tienes que hacer, más necesaria es la renovación. No para sentirte bien, para mantener la capacidad de hacerlo bien. Una persona descansada hace el mismo trabajo en menos tiempo que una persona agotada. Una persona que lee y piensa toma mejores decisiones en menos tiempo que una persona que opera desde los mismos supuestos de hace 5 años. Una persona con relaciones sostenidas emocionalmente resuelve conflictos con más claridad que una persona emocionalmente aislada. La renovación no resta tiempo productivo, lo multiplica. Pero esa multiplicación no es visible en el día en que decides renovarte en lugar de producir. Es visible en la semana, en el mes, en el año. Y la mente que opera desde la urgencia no tiene acceso a ese horizonte temporal. Solo ve lo inmediato, solo siente el costo de hoy, no el beneficio de mañana. Aquí, en este punto de la narrativa, algo empieza a verse que no era visible antes. Los 7 hábitos no son 7 ideas independientes, son un sistema. Y como todo sistema, su poder no está en ninguna de las partes aisladas, sino en la manera en que las partes se refuerzan mutuamente. La proactividad hace posible la misión personal, porque sin la conciencia de que puedes elegir, no tiene sentido preguntarte qué quieres elegir. La misión personal hace posible la gestión de las prioridades, porque sin saber qué importa, no puedes ordenar tu agenda en función de ello. La gestión de las prioridades hace posible la escucha empática, porque sin tiempo y atención disponibles, no puedes estar presente de verdad en una conversación. La escucha empática hace posible la sinergia, porque sin comprensión genuina del otro, no puedes crear con él. Y la renovación hace posible todo lo demás, porque sin capacidad sostenida, los demás hábitos se erosionan. Cada hábito es condición y consecuencia de los otros. Esa es la razón por la que intentar cambiar uno en aislamiento produce resultados parciales y temporales. La persona que aprende a escuchar mejor, sin haber trabajado su proactividad, escucha mejor en las situaciones fáciles y vuelve al patrón anterior en las difíciles. La persona que gestiona mejor sus prioridades sin renovación, lo hace bien durante algunos meses y después colapsa cuando la capacidad se agota. El sistema requiere el sistema. Y aquí aparece la tensión honesta que este capítulo no puede resolver, pero sí nombrar. El sistema requiere que empieces en algún lugar aunque no tengas todo el sistema funcionando todavía. No puedes esperar a tener todos los hábitos integrados para empezar a practicar el primero. No puedes esperar a tener claridad perfecta sobre tu misión personal para empezar a organizar tus prioridades. No puedes esperar a ser perfectamente proactivo
para intentar escuchar mejor en la próxima conversación difícil. El cambio no ocurre en orden, ocurre en paralelo, imperfecto. Empiezas donde puedes empezar, con lo que tienes, con la claridad que ya existe aunque sea parcial. Y esa acción imperfecta genera nueva información que permite afinar la siguiente. El movimiento no es lineal, pero es movimiento. Lo que siente una persona en esta etapa del proceso no es triunfo. No es la claridad luminosa de haber cruzado al otro lado. Es algo más parecido a la sensación de estar haciendo algo diferente sin saber todavía si está funcionando. De salir de la conversación sin haber dicho todo lo que querías decir, porque esta vez decidiste escuchar primero, y no saber si eso fue inteligente o una oportunidad perdida. De decir no a algo que el viejo patrón habría aceptado, y quedarte con la incomodidad de que eso decepcionó a alguien. El cambio en sus primeras etapas no se siente como liberación, se siente como fricción. La fricción es la señal de que algo real está ocurriendo. El camino sin fricción no lleva a ningún lugar nuevo, solo recorre territorio conocido. Lo que se reorganiza en esta etapa no son las circunstancias, son las respuestas ante ellas. El calendario todavía tiene presiones, las relaciones todavía tienen tensiones, los proyectos todavía tienen fechas límite. Lo que cambia es cómo la persona se para frente a todo eso. ¿Qué tipo de preguntas se hace antes de actuar? ¿Qué tan larga es la pausa entre el estímulo y la respuesta? Esa pausa, que en el primer capítulo existía pero era imperceptible, ahora tiene unos segundos más. Unos segundos que parecen pequeños y que son, en realidad, el espacio donde se construye una vida distinta. No toda la vida. Todavía no. Pero algo que antes no existía, ahora existe. Y eso que existe no desaparece aunque el día sea difícil, aunque el viejo patrón intente imponerse, aunque la urgencia vuelva con su familiaridad de siempre. Porque ahora hay algo frente a lo cual la urgencia tiene que competir. Un centro, una dirección, una comprensión de cómo funciona el mecanismo que antes operaba en la oscuridad. La oscuridad no regresa de la misma manera una vez que encendiste la luz. Aunque apagues el interruptor, ya sabes dónde está. Capítulo 5. Lo que permanece. Cuando la vida que construyes es la vida que elegiste. Hay una forma de mirar hacia atrás que no es nostalgia, es reconocimiento. La capacidad de ver, con cierta distancia, el patrón que organizaba tu vida antes de que pudieras nombrarlo. No con amargura por el tiempo que transcurrió en él, sin la necesidad de reescribir lo que ocurrió, solo con la claridad de alguien que ya ve el mecanismo desde afuera y puede distinguir lo que era suyo de lo que simplemente se acumuló. Esa mirada tiene una textura particular, no se siente como triunfo, se siente como orientación, como cuando llevas horas caminando sin saber exactamente hacia dónde, y en algún momento el camino gira y reconoces un punto de referencia que te dice dónde estás. No te dice cuánto falta, no resuelve el cansancio, pero te devuelve algo que el camino sin orientación no tenía, sentido de dirección. Lo que este capítulo examina no es el final del proceso. El proceso no tiene final en el sentido en que la mayoría de las personas imagina los procesos, un punto de llegada donde la transformación está completa y el trabajo terminó. Lo que examina es lo que permanece una vez que el nivel de comprensión ha cambiado de manera irreversible. Lo que queda en una persona que ha recorrido este territorio con honestidad, aunque lo haya recorrido de manera imperfecta, aunque haya retrocedido en algunos tramos, aunque el viejo patrón haya ganado más veces de las que habría querido. Lo que permanece no es un conjunto de técnicas, es una manera de ver. Covey organizó su obra desde adentro hacia afuera, no como metáfora, como descripción precisa de la dirección en que opera el cambio real. La mayoría de los intentos de transformación personal operan en la dirección opuesta, desde afuera hacia adentro. Cambian el comportamiento esperando que el cambio de comportamiento modifique la estructura interna. Aprenden técnicas esperando que las técnicas produzcan el carácter que las técnicas suponen. Eso no funciona de manera sostenida porque invierte la causalidad. El comportamiento sostenible emerge del carácter. El carácter no emerge del comportamiento repetido, a menos que ese comportamiento esté conectado a valores reales, a un entendimiento genuino de por qué importa lo que se está haciendo. La persona que aprende a escuchar mejor como técnica, escucha mejor mientras recuerda que debe hacerlo. La persona que escucha mejor porque entiende que la perspectiva del otro tiene un valor que la suya sola no puede tener.
Escucha mejor incluso cuando está cansada, incluso cuando la conversación es difícil, incluso cuando lo que el otro dice es incómodo de recibir. La diferencia no está en la habilidad, está en el origen desde el que opera la habilidad. Ese es el principio central de toda la obra. Los hábitos efectivos no son comportamientos que se practican, son expresiones de una estructura interna que los hace naturales. Y construir esa estructura interna es el trabajo real, el que la mayoría de los libros sobre productividad y desarrollo omite porque es más lento, menos medible y menos fotogénico que aprender un sistema de gestión del tiempo. La vida organizada desde adentro hacia afuera tiene una apariencia exterior que puede parecer similar a la vida organizada desde afuera hacia adentro. Ambas personas pueden tener calendarios bien gestionados. Ambas pueden comunicarse con efectividad. Ambas pueden alcanzar objetivos importantes. La diferencia aparece en los momentos de presión. Cuando las circunstancias empujan con fuerza en una dirección contraria a los ATE y a los valores, la persona cuya efectividad viene de técnicas externas, no porque sea débil, porque las técnicas no tienen raíces. La persona cuya efectividad viene de un carácter construido sobre principios, sostiene la dirección aunque la presión sea real. No porque sea invulnerable, porque lo que la mueve está en un nivel más profundo que el que las circunstancias pueden alcanzar fácilmente. Hay algo que los 7 hábitos construyen en conjunto, que ninguno de ellos construye por separado. El primer hábito, la proactividad, devuelve a la persona el espacio entre el estímulo y la respuesta. Le devuelve la conciencia de que puede elegir. Ese es el fundamento de todo lo demás. Sin proactividad, los demás hábitos son información sin aplicación. El segundo hábito, comenzar con el fin en mente, da dirección al espacio que la proactividad abre. No tiene sentido poder elegir si no sabes hacia dónde quieres ir. La misión personal convierte la libertad de elegir en algo más que la ausencia de determinismo externo. La convierte en construcción deliberada. El tercer hábito, poner primero lo primero, traduce esa dirección en decisiones cotidianas concretas. Es donde la visión toca el calendario, donde los valores se vuelven acciones y las acciones se vuelven hábitos. Sin este hábito, la misión personal es una declaración que no cambia nada. Los 3 primeros hábitos construyen lo que Covey llama victoria privada, la capacidad de gobernarse a uno mismo, de operar desde valores en lugar de desde reacciones, de avanzar hacia lo que importa en lugar de responder a lo que se impone. Pero la victoria privada, aunque necesaria, no es suficiente. Una persona puede ser proactiva, tener claridad de misión y gestionar bien sus prioridades, y sin embargo, fracasar en todo lo que requiere a otros. Porque la vida no ocurre en soledad. El cuarto hábito, pensar en ganar/ganar, introduce la dimensión relacional. Establece que la efectividad en las relaciones requiere un paradigma diferente al que la mayoría hereda por defecto. No la competencia, no la deferencia permanente, sino la búsqueda genuina de soluciones que sean buenas para todos los involucrados. El quinto hábito, buscar primero entender para después ser entendido, entrega la herramienta concreta para que ese paradigma opere en las conversaciones reales, no como postura filosófica, sino como práctica comunicativa que transforma la calidad de cada intercambio importante. El sexto hábito, la sinergia, es la consecuencia natural de los 2 anteriores cuando se aplican con consistencia. Cuando hay un paradigma ganar/ganar y una escucha genuina, el resultado que emerge de la interacción entre 2 personas es con frecuencia mejor que cualquier cosa que cualquiera de las 2 hubiera producido sola. No siempre, pero con una frecuencia que sorprende a quienes lo experimentan por primera vez. Los hábitos cuarto, quinto y sexto construyen la victoria pública, la capacidad de crear con otros, de sostener relaciones que amplifican las capacidades individuales en lugar de reducirlas. Y el séptimo hábito, afilar la sierra, es el que mantiene todo el sistema vivo. Sin renovación sostenida, los demás hábitos se erosionan. No de golpe, lentamente, como la hoja de una sierra que pierde el filo sin que nadie lo note, hasta que el trabajo se vuelve 3 veces más difícil de lo que debería. La renovación no es el premio al final del trabajo bien hecho, es la condición que hace posible el trabajo bien hecho de manera sostenida. Lo que estos 7 hábitos construyen en conjunto es algo que Covey describe con una precisión que merece detenerse en ella. Efectividad, en el sentido profundo del término, es la capacidad de producir resultados sostenibles
sin destruir los recursos que los hacen posibles. Esa definición tiene una implicación directa que la mayoría de las personas no extrae. Los resultados que más importan en una vida, los que una persona nombraría si le preguntaras qué quiere haber construido cuando mire hacia atrás, raramente son el tipo de resultados que se producen destruyendo los recursos que los hacen posibles. Una carrera exitosa que destruye la salud no es efectividad. Una posición de liderazgo que se construye erosionando la confianza de las personas que la rodean no es efectividad. Un nivel de productividad que se sostiene sacrificando las relaciones que dan sentido al trabajo no es efectividad. Son victorias con un costo oculto que aparece tarde, cuando la deuda ya es difícil de pagar. La efectividad real exige que el costo de hoy no destruya la capacidad de mañana, que la producción de resultados sea sostenible en el tiempo, que la persona que logra algo hoy sea capaz de seguir logrando cosas la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Esa sostenibilidad no es un lujo, es la definición misma de lo que significa hacer las cosas bien. Hay una palabra que Covey usa poco, pero que recorre toda su obra de manera implícita: legado. No en el sentido monumental del término, no como la obra que una persona deja inscrita en la historia, en el sentido más cotidiano y más profundo. La influencia que una persona ejerce sobre las personas que estuvieron cerca de ella. La manera en que su presencia en el mundo modificó, aunque fuera sutilmente, la manera en que otros perciben lo que es posible, lo que importa, lo que significa actuar con integridad. El legado no se construye en los grandes momentos, se construye en la acumulación de los pequeños, en la manera en que respondes cuando algo no sale como esperabas, en lo que haces cuando nadie está mirando, en la consistencia entre lo que dices y lo que haces, no en las declaraciones públicas, sino en las decisiones privadas de las que solo tú eres testigo. Las personas que dejan un legado real raramente son las que se propusieron dejarlo como objetivo. Son las que eligieron, con consistencia y a veces con costo visible, vivir desde sus valores incluso cuando las circunstancias no lo recompensaban de manera inmediata. El legado es el residuo de quien fuiste, no de lo que produjiste. Hay algo que este recorrido revela sobre la naturaleza del crecimiento que contradice la imagen más común que existe sobre él. El crecimiento personal, tal como se vende en la mayor parte del mercado de ideas que lo rodea, tiene la estructura de una escalera. Subes un peldaño, después otro. El progreso es lineal, acumulativo, hacia arriba. Cada etapa es mejor que la anterior y la supera. Lo que Covey describe, y lo que cualquier persona que haya recorrido este proceso con honestidad reconoce, es diferente. El crecimiento tiene la estructura de una espiral. No subes en línea recta, vuelves a los mismos temas, a los mismos conflictos internos, a las mismas tensiones, pero desde un nivel diferente de comprensión. La proactividad no es algo que logras una vez y luego tienes. La practicas. Y a veces fallas. Y cuando fallas, la nueva comprensión que tienes sobre el mecanismo te permite recuperarte más rápido que antes. No porque el fallo sea menos real, sino porque el tiempo entre el fallo y el reconocimiento se reduce. La misión personal no es un documento que escribes una vez. Es algo que revisas, que ajustas, que profundizas a medida que la experiencia añade matices que la reflexión abstracta no podía haber anticipado. La escucha empática no es una habilidad que adquieres y ya tienes para siempre. Es algo que practicas, que en algunas conversaciones aplicas con claridad y en otras olvidas completamente para descubrir a mitad de la conversación que estabas escuchando para responder otra vez. La espiral no es un fracaso de la escalera, es la naturaleza real del crecimiento humano, y reconocerla cambia la relación que tienes con tus propios retrocesos. Un retroceso en una escalera es pérdida. Bajaste lo que habías subido. Un retroceso en una espiral es información. Volviste a un territorio conocido, pero ahora sabes cosas que no sabías la primera vez que estuviste ahí. Lo que haces con esa información es lo que determina si el siguiente giro de la espiral te lleva más arriba. El movimiento en la espiral no lo produce la ausencia de retrocesos, lo produce lo que haces con ellos. Hay algo que este capítulo tiene que decir sobre la imperfección, porque la omisión de este punto es una de las razones por las que muchas personas abandonan el trabajo antes de que produzca resultados visibles. Los 7 hábitos no son un sistema para personas perfectas, no producen personas perfectas, no tienen como objetivo la perfección. Tienen como objetivo la efectividad, y la efectividad es posible en la imperfección.
Es posible para alguien que todavía reacciona demasiado rápido en algunos contextos, que todavía cede ante la urgencia más frecuentemente de lo que querría, que todavía escucha para responder en las conversaciones que más le importan porque son exactamente las que más le activan emocionalmente. La efectividad real no es la ausencia de esos fallos. Es la presencia de una orientación general que, a pesar de los fallos, sigue apuntando en la dirección que elegiste. Una persona que acierta el 80% de las veces y falla el 20% es más efectiva que una persona que ni siquiera intenta. Más importante todavía, esa persona aprende del 20% de fallo de una manera que la hace más efectiva con el tiempo, mientras que la persona que no intenta permanece en el mismo lugar. La perfección como objetivo es paralizante. La efectividad como objetivo es alcanzable, sostenible y tiene una dirección. Lo que permanece después de todo este recorrido no es un conjunto de reglas, no es un sistema de gestión, no es un método probado en 5 pasos. Lo que permanece es algo más parecido a una perspectiva. Una manera de pararse frente a las circunstancias que es distinta de la manera en que se paraba antes. Donde antes había reacción automática, ahora hay al menos la posibilidad de pausa. Donde antes había urgencia sin filtro, ahora hay la capacidad de preguntar si lo urgente importa. Donde antes las relaciones eran o competencia o deferencia, ahora hay la posibilidad de buscar algo genuinamente mejor para todos. Esa perspectiva no es perfecta. No es permanente en el sentido de que nunca falle. Es permanente en el sentido de que ya no puedes quitártela. No puedes dejar de ver el espacio entre el estímulo y la respuesta una vez que lo viste. Puedes atravesarlo tan rápido como antes, pero ya sabes que estuvo ahí. No puedes dejar de notar cuando tu lenguaje transfiere la agencia hacia afuera, aunque sigas usándolo a veces. No puedes escuchar una conversación importante sin notar si estás escuchando para entender o para responder, aunque no siempre elijas lo primero. La visibilidad del mecanismo es irreversible, y esa irreversibilidad es el cambio más profundo que este proceso produce. Ahora es el momento de responder la pregunta que quedó abierta desde el principio. La pregunta que la primera pausa de esta narrativa plantó sin resolverla. Si los hábitos que organizan tu vida son realmente tuyos, o si son simplemente lo que quedó después de que todo lo demás te formó sin pedirte permiso. La respuesta no es lo que la mayoría esperaría. Los hábitos que heredaste sin elegirlos no son automáticamente tuyos, pero tampoco son permanentemente ajenos. Lo que los convierte en tuyos no es su origen. Es la elección que haces sobre ellos una vez que los ves con claridad. Un hábito que adoptaste por presión social hace 20 años puede volverse tuyo hoy si lo examinas y decides que sí lo quieres. Un hábito que desarrollaste por conveniencia puede volverse tuyo mañana si lo conectas a un valor que realmente importa. Un hábito que el mundo construyó en ti sin tu participación consciente puede volverse tuyo en el momento en que decides seguir eligiéndolo, aunque ya no tengas que hacerlo. Y los hábitos que te formaron sin pedirte permiso pueden dejar de ser tuyos hoy, en cuanto los examinas y decides que no reflejan quién quieres ser, en cuanto los nombras como heredados y eliges no seguir eligiéndolos. Lo que hace tuyo un hábito no es que nacieras con él, ni que lo desarrollaras desde cero, ni que venga de tu interior más auténtico como si existiera algún interior que no haya sido tocado por nadie más. Lo que hace tuyo un hábito es que lo eliges, con conciencia, con conocimiento de lo que estás eligiendo y de lo que estás dejando de elegir. Esa elección no ocurre una sola vez en un momento de revelación. Ocurre cada vez que la situación te da la opción de elegir de otra manera, y tú, de todos modos, eliges lo que elegiste. Cada vez que la urgencia empuja hacia el primer cuadrante, y tú proteges el segundo. Cada vez que el viejo patrón aparece, y tú lo reconoces antes de seguirlo ciegamente. Cada vez que escuchas antes de responder en una conversación, donde lo fácil habría sido responder primero. En cada uno de esos momentos, el hábito se vuelve un poco más tuyo. No porque sea perfecto, porque es elegido. Y una vida elegida, aunque imperfecta, aunque incompleta, aunque recorrida con tropiezos y retrocesos, y momentos en que el viejo patrón ganó, es algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Porque lo que es verdaderamente tuyo no es lo que tienes, es lo que eliges una y otra vez, incluso cuando podrías elegir de otra manera. Eso es lo que permanece, no la perfección del proceso, no la ausencia de conflicto, no la garantía de resultados.
La certeza de que la vida que estás construyendo, con todo lo que le falta y con todo lo que le sobra, con sus urgencias y sus silencios, con sus victorias pequeñas y sus retrocesos honestos, es una vida que elegiste. Y esa certeza, una vez que la habitas, ya no necesita que nadie te la confirme.